Cirugía de nódulo tiroideo. ¿Cuándo está indicada? Eso nos lo va a decir hoy el doctor César Díaz. Él es especialista en cirugía oncológica. Soy Lorena y este es el podcast de Salud y Medicina Salud Panamá. Bienvenidos. Antes de iniciar la conversación con el doctor César, mi agradecimiento a todos por ser parte de esta comunidad de salud que está creciendo cada día y que también pues tenemos ese compromiso de todos los días compartir con ustedes un podcast con un especialista de un tema que es de interés para todos. De esta manera le doy la bienvenida al doctor César, lo extrañábamos. ¿Cómo está? Bienvenido a Salud Panamá. Bien, gracias Lorena, súper, un gusto de participar siempre y compartir un poquito del día a día de nosotros. Así es, Doc. Doc, y usted siempre nos trae un tema nuevo. De este tema no hemos hablado, así que cuénteme un poco, Doc, de qué se trata esta cirugía, para quién es y, bueno, me va contando los detalles de qué se trata. Bueno, en general el nódulo tiroideo, como los temas que intentamos compartir, son temas frecuentes de motivos de consulta o de segundas opiniones muchas veces que vemos a nivel pues, de la consulta externa, ¿no? Muchas veces se realiza algún estudio de imagen, usualmente un ultrasonido, por ejemplo, el área del cuello, específicamente de la glándula tiroides, que es una glándula endocrina que produce la hormona tiroidea, y pueden haber hallazgos en el reporte del ultrasonido o incluso en una tomografía o resonancia del área de cuello cervical que reporten algún hallazgo en la glándula tiroides. Ese hallazgo puede ser un quiste tiroideo o puede ser un nódulo tiroideo, siendo el nódulo tiroideo ya una estructura un poquito más formada, digamos, con distintas características que el radiólogo va a reportar en ese informe, y muchas veces eso puede generar dudas a nivel de la consulta y buscar entonces esta atención médica especializada en este nódulo tiroideo, qué significa, qué consideraciones tiene, cuáles son los pasos a seguir. Ese nódulo tiroideo hay que operarlo o hay que tratarlo con cirugía o hay algunas otras alternativas para tratarlo. ¿Es necesario hacer algún tratamiento o no? ¿Y qué relación tiene eso con mi salud en general? Entonces, básicamente, pues el nódulo tiroideo es un hallazgo muy frecuente a nivel de la consulta. Muchos pacientes consultan por este hallazgo, mas no necesariamente tienen síntomas relacionados con la tiroides. Es decir, que los pacientes, la gran mayoría, va a cruzar asintomático. Hay otro grupo de pacientes que sí van a tener algún tipo de signo o síntoma a nivel de cuello, por ejemplo, un bulto palpable, una asimetría, que muchas veces algún colega en el trabajo o en la universidad, etcétera, se fija y dice, veo que está asimétrico a nivel del cuello, y eso motiva a realizar algún estudio. Ya hay otros síntomas un poquito más específicos, digamos, como por ejemplo la disfonía o la ronquera persistente, la dificultad para tragar o el dolor para tragar, que se denomina disfagia, entre otros síntomas que por una u otra razón algún colega, ya sea un médico general, otorrino, entre otras, pueda solicitar un ultrasonido de cuello para valorar si ese signo o síntoma se relaciona con un nódulo tiroideo. Ok, o sea que por ejemplo están esos signos que nos pueden ayudar y que son una alarma. Correcto. Y en el caso de los que no, o sea, los que no presentan estos síntomas. Incluso ese es el gran grupo de pacientes. La mayoría de los pacientes se estima que a nivel mundial entre un 40 y un 50% de los pacientes pueden tener nódulos tiroideos. Sin embargo, solamente entre un 3 a un 5% terminan siendo nódulos tiroideos con sospecha o confirmación de malignidad, que al final lo que queremos buscar es dentro de ese nódulo tiroideo si se está generando o hay un diagnóstico presuntivo de un potencial cáncer de tiroides, que eso es como nuestro principal objetivo, ¿no? Ya que es una enfermedad que quirúrgicamente es muy frecuente, el tratamiento con intención curativa, y la gran mayoría de los pacientes se van a presentar en etapas tempranas. Pero en forma general, el paciente viene asintomático, se realiza un ultrasonido por alguna otra causa y se detecta un nódulo tiroideo que sí o sí, un hallazgo de un nódulo tiroideo necesita o amerita una consulta para evaluar sus características. Por ejemplo, tamaño del nódulo tiroideo es sumamente importante, el margen alrededor del nódulo tiroideo, la cantidad de nódulos tiroideos que tengamos, la presencia de esos nódulos tiroideos en ambos lados de la glándula tiroides, ya que la dividimos usualmente en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y un istmo, que es la parte central. Si ese nódulo tiroideo tiene o no tiene sospechas o características de alto riesgo de malignidad, si además de ese nódulo tiroideo encontramos ganglios a nivel del cuello o adenopatías, que son aquellos ganglios a nivel del cuello aumentados de tamaño o que sean sospechosamente enfermos, entre otras características que al final
el punto más importante que como paciente tenemos que llevarnos es que ante un hallazgo de un nódulo tiroideo en un estudio de imagen, usualmente un ultrasonido, es importante evaluarlo en consulta, no necesariamente porque vamos a necesitar una cirugía, pero sí porque muchos pacientes van a meritar, de ese gran porcentaje de la población mundial, un grupo va a meritar vigilancia estrecha con un periodo de tiempo distinto a solamente hacérmelo cada cierto tiempo o cada 2 años o cada 3 años, sino un seguimiento estrecho con reglas y con un tiempo estimado en donde podemos detectar o capturar a tiempo cambios que ameriten una cirugía o una biopsia o una intervención. Pacientes que no necesariamente necesitan algún seguimiento, pero es importante descartarlo. Aquí entra mucho su historia familiar, por ejemplo, de cáncer de tiroides en la familia, exposiciones a radiación en su niñez, ¿verdad? Entre otras características. Entonces, es bien importante que ante un nódulo tiroideo tengamos una valoración en la consulta, pero no necesariamente para una cirugía, pero sí para poder descartar que no se tenga ninguna sospecha o no haya que hacer algo más con ese nódulo tiroideo. Ok, qué interesante, Doc. Entonces, lo ideal sería, pues, si voy, por ejemplo, a atención primaria, que se me haga esa consulta, me refieren a ultrasonido, que ahí miden ese tamaño, cómo está, y luego, pues, ir con el especialista como usted, que es el que lo va a palpar y va a determinar qué es y el tratamiento que le sigue de Claro, forma oportuna. exacto. Así es. Ante un nódulo tiroideo se abre una constelación de opciones, que esa es nuestra especialidad. Eso es lo que nosotros como cirujanos oncólogos participamos en la detección temprana y en el tratamiento de alguna enfermedad maligna. Es bien importante también tomar en consideración que no todos los nódulos tiroideos van a generar o van a progresar a un cáncer de tiroides, incluso es el menor porcentaje, pero es importante los que sí tenemos que captarlos. Muchas veces un nódulo tiroideo puede o no ameritar una biopsia. Este tipo de biopsias hoy en día no necesariamente son cirugías. Esas biopsias se hacen con agujas muy pequeñas. De hecho, el nombre se llama biopsia por aspirado y aguja fina, en donde a través de un ultrasonido con una punción mínima que no deja ningún tipo de cicatriz, se puede tomar suficiente muestra con un resultado muy rápido para poder determinar si hay o no hay sospecha de malignidad o de células que sean sospechosas de malignidad en ese nódulo tiroideo o en esos nódulos tiroideos. Todo, para cada característica, tanto de imagen como de la patología, nosotros vamos a poder tener una decisión que vamos a tomar en conjunto con nuestros pacientes de cuáles son los pasos a seguir. ¿Es necesario, doctor, una biopsia? ¿Es necesario un seguimiento? ¿Ese seguimiento cómo lo vamos a hacer? ¿Es necesario una biopsia antes de una cirugía o podemos ir a una cirugía directamente si está indicado? Y pues obviamente responder y aclarar todas esas dudas para que estemos tranquilos sobre qué vamos a hacer. Pero nosotros hacemos mucho acompañamiento con este grupo de pacientes y dándole el seguimiento oportuno a través del tiempo. Así es. Doc, y le quería preguntar, en cuanto a las edades, ¿a qué edad, por ejemplo, se presentan o no hay una edad específica? Es una muy buena pregunta. Los nódulos tiroideos son muy variables en el rango de edad en el que se pueden presentar, pero usualmente los pacientes que, digamos, más tienen acceso a estudios de imagen son usualmente pacientes después de los 40 años, porque van a ser los que por diferentes motivos van a ir a empezar a consultar con mayor frecuencia. Al ser esto un hallazgo usualmente asintomático, el paciente no tiene síntomas. Un motivo frecuente, por ejemplo, es que el ginecólogo de cabecera de la paciente femenina le pide un ultrasonido de tiroides, o aquel paciente que tiene sus pruebas de función tiroidea tienen alguna alteración, se les pide un ultrasonido de tiroides por el internista, el médico familiar o el endocrino. Entonces, usualmente el subgrupo de pacientes que vamos a ver con mayor frecuencia van a rondar entre los 40 y los 60 años. Es mucho más frecuente los nódulos tiroideos en las pacientes femeninas, las pacientes mujeres, que en los pacientes varones, en una relación de 4-1. Por cada hombre con un nódulo tiroideo, vamos a tener entre 4 a 5 mujeres con nódulos tiroideos, un poquito más frecuente en la población mundial. Y pues en términos generales lo que tenemos es que descartar que ese nódulo tiroideo no tenga características sospechosas. Es también cierto que el nódulo tiroideo puede aparecer en el contexto de una enfermedad benigna que se llama el bocio, siendo el bocio el agrandamiento anormal de la glándula tiroides. Distintos tamaños, características, pero son dos enfermedades que pueden coexistir juntos en la misma glándula. Un paciente puede tener un bocio tiroideo y también o tener un bocio multinodular, un bocio, un agrandamiento de la glándula tiroides a expensas de múltiples nódulos tiroideos, y en algunos casos va a ameritar también algún tipo de intervención quirúrgica y no necesariamente se relacione con cáncer de tiroides. Sí, también hacemos intervenciones en pacientes con enfermedades benignas que lo ameritan.
ya sea por el tamaño, por la compresión de los órganos adyacentes, por los síntomas que pueda dar, como dificultad incluso respiratoria, cansancio fácil, dificultad para deglutir o tragar, porque el cuello es un área que anatómicamente es un espacio cerrado. Entonces, al haber un agrandamiento, una anormalidad o un nódulo tiroideo, una tiroiditis, una inflamación local, puede que amerite en algún subgrupo de pacientes cirugía. Ok. Doc, y le quería preguntar, después del tratamiento, ¿cómo es ese seguimiento con el paciente? ¿Va a tener alguna dificultad para tragar, para hablar? O sea, ¿afecta algo más? Claro, digamos que un paciente acude a consulta con un nódulo tiroideo que logramos diagnosticar y captar como un cáncer de tiroides. Usualmente los cánceres de tiroides en etapas tempranas son aquellos pacientes que su nódulo tiroideo se mantiene dentro de la glándula tiroides, o sea, no ha roto la pequeña cápsula de la glándula, se ha mantenido, usualmente son menores de 4 centímetros, no hay ganglios alrededor del cuello y se propone alguna cirugía para hipotéticamente realizar una curación de la enfermedad al eliminar esa glándula. La propia cirugía o la tiroidectomía, en gran medida hay dos tipos de cirugía, o una cirugía completa de la glándula tiroides o una cirugía parcial de la glándula tiroides también, para dejar un remanente o un segmento de tiroides sana y eliminar el segmento de tiroides enfermo. Ambas son cirugías muy frecuentes, cada una tiene indicaciones que discutimos obviamente en la consulta basado en objetivos y en características, pero como parte de la recuperación de nuestros pacientes, usualmente de las, digamos, de las afecciones más frecuentes que pueden presentarse cada vez es menos, cada vez tenemos tecnología un poquito más avanzada para prevenir esto. Son, por ejemplo, cambios a nivel de la voz que se pueden presentar como ronquera o disfonía postoperatoria, ¿sí? Pequeños cambios en el tono de voces altas, por ejemplo, y también a nivel de la voz regular. Esto usualmente se recupera, suele ser transitorio y existe mucha rehabilitación focal o rehabilitación de fonoaudiología para esto. Sí. Otro riesgo asociado a este tipo de cirugías puede ser un poquito de baja en un electrolito que se llama el calcio, porque la glándula tiroides está en proximidad y cercanía con unas pequeñas glándulas que regulan el calcio, que se llaman las paratiroides. Y eso se va a ver reflejado como un poquito de adormecimiento de la punta de los dedos o en la cara. Y eso se reemplaza con calcio oral, por boca, sin mayor repercusión y usualmente también puede ser transitorio y no permanente. Fuera de eso, son cirugías muy bien toleradas, el paciente se recupera pronto, reinicia sus labores bastante y es muy poco a nulo incapacitante. Es una cirugía que tarda una noche de hospitalización, máximo 2 noches, y el paciente va a casa en los pacientes que está indicado. Y posteriormente, para terminar, el seguimiento de estos pacientes, usualmente con cáncer de tiroides, usamos varias herramientas para seguir al paciente y descartar que no hay una recaída de la enfermedad con estudios bioquímicos de laboratorio, ultrasonidos e incluso estudios de medicina nuclear como el centelleo. Ok. Definitivamente, Doc, usted siempre nos trae esta información que uno queda como la importancia de esos chequeos anuales oportunos, ir Claro, y saber cómo estamos. O sea, es increíble todo lo que se puede saber si con una visita anual la agendamos ahí, puede ser en nuestro cumpleaños, para saber cómo está nuestro estado de salud y si tenemos algo, verlo a tiempo y así evitar es. esas complicaciones o que la enfermedad avance, que es lo que no quieren ustedes los especialistas. Claro, sin duda. Doctor César, muchísimas gracias por esta información que nos compartió hoy. Ya ahorita terminamos aquí y queda disponible para que más personas puedan verla y, por supuesto, compartirla. De mi parte, un gran abrazo, Doc. Como siempre, gracias por usted al equipo de Salud Panamá. Hasta luego, Gracias, excelente. Doc. Hasta luego. Mis queridos amigos y amigas, un excelente podcast con el doctor César Díaz, que ya en este momento está disponible para ustedes. Espero que les guste y que aprendan tanto como aprendí yo hoy. Les mando un abrazo. Soy Lorena y nos vemos en la siguiente entrevista.